Hola, ¿qué tal? Esperemos estar un poquito más arriba hoy. Pues, estuve viendo los videos anteriores, la verdad que daba para dormirse un rato. El tema es así. Ahora vamos a ver un ejemplo que les voy a dar de cómo realizamos la selección de una herramienta de mecanizado para el caso de torneado, con la idea de que con este ejemplo ustedes puedan recurrir al manual, comenzar con el proceso de selección de la herramienta del trabajo práctico número 2 y fijando los parámetros de este proceso previo a la incorporación de otros conocimientos que pretendemos darles y con los cuales van a poder hacer una revisión de estos parámetros viendo qué consecuencias traen desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico en principio. Entonces vamos a esta pequeña explicación. Completada esta explicación van a tener los elementos necesarios para hacer ustedes la selección del trabajo práctico y posteriormente a eso vamos a generar otro encuentro virtual, asincrónico como este, en el cual les voy a pasar unas explicaciones acerca de las consecuencias justamente de la modificación de los parámetros y qué consecuencias estos parámetros nos producen tanto en la vida útil de la herramienta como en el proceso de mecanizado en sí mismo, o en las condiciones de determinación que vamos a alcanzar en cada uno de ellos. Entonces comencemos por ahora. Bueno, entonces comenzaríamos con el tema de selección de herramientas de corte, en este caso comerciales. ¿Cómo lo hago? Lo hago a partir de manuales o aplicaciones online provistas por cada fabricante. Nosotros, tanto en el trabajo práctico como en esta explicación, lo que vamos a hacer es utilizar un manual de la empresa Mitsubishi. Es un manual completo que tiene herramientas de torno, fresa, perforado, roscado. Y el ejemplo lo vamos a elaborar a partir de una pieza de torno, ¿correcto? Un ejemplo de una pieza de torno. Como consideración previa tenemos que tener en cuenta que el primer parámetro que vamos a tener que determinar es el tipo de proceso que vamos a atacar. En este caso, si hablamos de torneado, tenemos que ver, como se puede ver ahí en la figura, si nos vamos a dedicar a una operación de cilindrado exterior, de refrenteado, de mandrinado, o algunas otras adicionales como roscado, trenzado, ranurado podría ser también. Cada una de ellas lleva un tipo de herramienta distinta. Por supuesto, en el manual vamos a tener el apoyo para poder determinar este tipo de elección. Si en lugar de ser el caso de torneado estuviéramos planteando un caso de fresado, aquí también tenemos, como podemos ver en la figura, una oferta bastante importante de herramientas, cada una apta para la situación en la que nosotros tengamos que desenvolvernos. Por ejemplo, podría ser contorneado, si estamos necesitando hacer un plano horizontal, un desbaste de piletas, un copiado de formas, un achaflanado. Por ahí arriba a la izquierda se ve también un ranurado. Es decir, hay un montón de situaciones en las que podemos encontrarnos con la necesidad de mecanizar y para cada una de ellas vamos a tener una oferta distinta de materiales, de herramientas aptas para ese tipo de proceso y algunas que se pueden adaptar a más de uno a la vez, ¿verdad? Eso es cuestión de saber elegir y ver también con qué posibilidades económicas tengo de tener la mayor cantidad de gama de herramientas posibles. También podríamos tratar algunos otros tipos de operaciones, como perforado, que está a la derecha, o roscado. Ven que esa es una herramienta de perforado, pero con insertos intercambiables. Todo este tipo de herramientas las vamos a poder encontrar y seleccionar a partir de estos manuales. Ahora bien, para el caso de todas las herramientas, las mismas constan de lo que denominamos un mango o cuerpo de la misma.
Aparte de este mango cuerpo, en cada una de las herramientas hay uno o más elementos de corte a lo que denominamos insertos o plaquitas. Aparte de estos dos elementos fundamentales, tenemos elementos de sujeción entre unos y otros, o elementos de apoyo de plaquita. Estos elementos de sujeción también se encuentran disponibles en selección en el manual, y depende de cada uno de los anteriores. Por supuesto que también hay herramientas monolíticas o integrales en las cuales todo el cuerpo de la herramienta es del mismo material, están en un solo cuerpo, y estas también están presentes en los manuales de selección. No nos vamos a referir a ellas, pero es importante saber que existen. Vamos a ir a un caso práctico de selección de herramientas, el cual ustedes van a utilizar como base para la elaboración del trabajo práctico número 2, para la primera parte de la elaboración del trabajo práctico número 2. Y como les dije, este trabajo práctico número 2, en un principio lo vamos a desarrollar sin ninguna consideración teórica, es decir, solamente utilizando un mecanismo de selección en base a un determinado orden a seguir. Luego analizaremos qué consecuencias trae esta selección de placas y de parámetros en lo que se refiere a la parte económica y a la parte productiva del proceso. Esta parte o este análisis lo vamos a hacer en la segunda parte del trabajo práctico número 2. Entonces, dijimos que para el caso del torneado, una herramienta tiene un mango, y ese mango es el primer elemento que vamos a seleccionar y lo vamos a hacer basado en sus características. La primera característica a tener en cuenta del mango es la forma, y esta forma, como vimos en la primera imagen que mostré, se selecciona en función de la operación. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo la seleccionamos en función de la operación? De la siguiente manera. En el catálogo de Mitsubishi, que yo les proporcioné en el Drive y ustedes podrán encontrar con el título, creo que de catálogo completo, en el apartado C002, como figura al pie de la página, van a encontrar esta imagen. El par de páginas siguientes es un punto más específico de selección de herramientas especiales. Pero en esta página C002 y C003 tenemos, si leemos en la parte superior, de acuerdo al tipo de operación que estamos haciendo en el torno, una serie de ofertas de mangos, algunos más aptos que otros. Luego vamos a ver cuál vamos a elegir para nuestro caso. Pero en principio vamos a utilizar esta página para verlo. El segundo de las características que tenemos que definir del mango, aparte de la forma, es el tamaño. Y el tamaño lo vamos a determinar básicamente en función de tres posibles variables, que son el espacio disponible, es decir, que la herramienta tiene que caber en el lugar donde voy a mecanizar, la máquina, porque la máquina tiene que tener la posibilidad de soportar ese tamaño de herramienta, y la necesidad de cambiar o no el tamaño. ¿Cómo seleccionamos el tamaño? En la misma página, si me acerco un poquito, para cada una de las opciones que vimos en el caso anterior, tenemos los posibles tamaños. Ustedes lo ven ahí: 10x10, 12x12, 12x12x80, 16x16x100. Ahí donde dice doble fijación tenemos 32x32x170 o 40x40x200. ¿Sí? Entonces, para cada uno de estos casos vamos a elegir el tamaño. Por último, aparte, la tercera característica sería el tipo de sujeción de plaquita. Dijimos, la forma, el tamaño y el tipo de sujeción de plaquita es otra de las características que tenemos que definir del mango. Y este tipo de sujeción
de plaquitas se selecciona en base a la robustez requerida para la operación, la disponibilidad, porque podemos elegir una herramienta que ya tengamos, el espacio disponible o por conveniencia simplemente. Si ustedes leen en la fila de la izquierda, en la columna, perdón, de la izquierda, tenemos un portaherramienta con una sujeción simple, doble fijación para corte pesado, herramienta con brida superior o simplemente con tornillo. Ahora bien, antes del próximo paso, y ustedes habrán visto o pueden ver ya en esta diapositiva, hay una serie de letras, hay DCLN, DWLN, MCLN, que corresponden a lo que se denomina la clasificación ISO de las herramientas de corte, para torno en este caso, el cual sigue una serie de secuencias que tenemos que tener en cuenta justamente para normalizar los pedidos. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en este punto antes de seguir adelante y debemos tener en cuenta entonces que donde está la letra B, ven que dice ahí abajo en el primero de los cuadrados B, esta letra B corresponde al sistema de sujeción del portaherramientas. ¿Sí? Tenemos por ahora 4 opciones, que son la D, M, P y S, y para el caso de este ejemplo está utilizada la letra P, que es clampeado por un agujero. Podríamos utilizar un portaherramienta del tipo S, en el cual la sujeción es por tornillo interno. La M, que es la combinación de plaquita superior más clampeado por un agujero. Y la D, que es solamente por brida superior. Es decir, entonces tenemos que tener en cuenta que la primera de las características normalizadas de la herramienta corresponde al sistema de clampeo de la misma. Entonces, para detallar un poquito más cada uno de estos modos de sujeción, tenemos una figura en la cual podemos ver bien claro cuáles son las cuatro opciones, ¿sí? Es decir, brida superior, tornillo. Hay una última que no está en la codificación anterior, que se utiliza para acabado, que aparte del tornillo tiene una ranura T para asegurar la posición de la plaquita. Siguiendo con el sistema de codificación ISO, el segundo de los espacios que me brinda tiene una letra también, y esa letra depende a la geometría del inserto que va a ir adentro de ese mango. ¿Correcto? Entonces, la segunda característica del mango, que es la forma, una de las características que es la forma, va a venir representado por una letra, y esa letra, según la imagen que ustedes están viendo, corresponde a cada una de las opciones de geometrías de plaquita disponibles. Esto no quiere decir que en el futuro vayan apareciendo más, ¿no? Pero por ahora tenemos estas: C, D, R, S, T, B y W. El tercero de los casilleros a llenar en el pedido de un mango de una portaherramientas para torneado, que está subindicado con la letra C, es L en este caso, y que corresponde al tipo de portaherramientas. Este tipo de portaherramientas se remite a la primera imagen que vimos, en el cual cuando uno decide a dónde va a ir a parar, ya define este parámetro L. O sea, se define por elección. La cuarta señalización en el sistema de nominación ISO para herramienta de tornos corresponde a una letra que me va a definir, de acuerdo a si es B, C o N, el ángulo que, si ustedes recuerdan, como habíamos hablado, era el ángulo de incidencia, el cual
por norma, por ahora, tiene tres posibilidades, que son 5 grados, 7 grados o 0 grados. ¿Sí? De acuerdo a la letra que figura ahí, es el tipo de ángulo de incidencia. No se apresuren a pensar cómo hago para definir todo esto, esto lo vamos a ver después. Necesito que ustedes sepan primero qué es cada una de estas letras. El quinto casillero a llenar me define si la herramienta trabaja a izquierda, a derecha o en neutra. ¿Sí? Como pueden ver ahí a la derecha, tenemos herramientas que trabajan a la derecha, herramientas que trabajan a mano izquierda o herramientas que pueden trabajar para cualquiera de los dos lados. Ahí completamos los 5 casilleros que son alfabéticos. Vamos a los siguientes 3, que es un conjunto alfanumérico, en el cual los dos primeros, que son numéricos, corresponden al ancho y alto del cuerpo del mango de la herramienta. ¿Sí? 16 por 16 es una herramienta de 16 milímetros por 16 milímetros, 20 por 20 de 20 milímetros por 20 milímetros, 25 por 25, 32 por 32, 40 por 40, habitualmente vienen nominados en esos valores. ¿Sí? 12, 16, 20, 25, 32, 40. Y en dos casilleros, uno corresponde a la altura y el otro al ancho. El último de los casilleros de esta segunda secuencia es alfabético, corresponde a una letra, es alfabético, corresponde al largo, y cada una de esas letras representa un largo de herramienta. Cuando veamos el detalle de cómo se selecciona, vamos a ver también cómo lo determinamos en función siempre de la necesidad. Nos queda ahora un último campo, que es un campo numérico, en el cual vamos a determinar el tamaño de la plaquita que cabe dentro de ese mango. ¿Sí? El tamaño de la plaquita en este caso es de 9 milímetros y, por supuesto, esa medida tiene que corresponder con la medida de la plaquita que después vamos a usar. La longitud representativa, o mejor dicho, la longitud representada por ese número es lo que denominamos longitud de corte, que en el caso de un rombo sería el lado, en el caso de un círculo sería, de una plaquita redonda sería el diámetro, en el caso de un cuadrado también es el lado, y lo mismo para un triángulo o para alguna de las figuras que ven en la imagen. ¿Sí? Entonces esa medida, 9 milímetros, ese código 09 corresponde a una plaquita de 9 milímetros. Una vez seleccionado el mango, tenemos que ir a seleccionar el inserto. Por supuesto que para seleccionar el inserto vamos a tener que tener en consideración primero qué mango lo vamos a utilizar, eso desde ya. Y para seleccionar el inserto vamos a tener la posibilidad de utilizar una codificación parecida a la anterior. Pero las características del inserto son también muy importantes. La forma es una, ¿sí? El tamaño es otra, y ambos, forma y tamaño, guardan una relación directa con el mango. Yo no puedo poner una plaquita redonda en un mango romboidal o rómbico, porque no hay romboidales. Otra característica que voy a tener en cuenta, aparte de la forma y el tamaño, que ya vienen, o sea, ya tomé la decisión cuando elegí el mango qué plaquita voy a usar. Si yo agarro un mango grande, voy a usar una plaquita grande. Si agarro un mango chico, voy a usar una plaquita chica. Eso ya viene definido con la elección del mango. Pero hay dos características más que tiene el inserto y que son la geometría de la cara y el flanco. El flanco, por supuesto, también tiene que coincidir con el del mango. Pero la geometría de la cara es fundamental. Es decir, cada cara va a tener un tipo de rompevirutas especial. Más adelante vamos a ver para qué se hacen los rompevirutas, cuál es el fin del rompeviruta. Pero esa geometría va a hacer que mi inserto se adapte a un tipo de operación y de material específico. Y del mismo modo, la composición del material
del inserto es determinante para la operación de torneado, en este caso de fresado, en función del tipo de operación y el material que estoy mecanizando. ¿Sí? Entonces, estas características las vamos a, como dije recién, clasificar o normalizar de acuerdo a la codificación que estamos viendo en el primer renglón, donde dice plaquita, la primera de las letras, que tiene el número 1, y me define la forma de la plaquita, que tiene que estar en consonancia y en correspondencia con la forma de la plaquita del portaherramientas. Por eso tienen el mismo valor. ¿Queda claro? Entonces esto es la forma de la plaquita. El segundo de los casilleros, que es el ángulo de incidencia, del mismo modo que el anterior, debe coincidir con el ángulo de incidencia que seleccionamos en el portaherramientas. Llevamos completo el segundo de los casilleros. El tercero de los casilleros, que está representado por una letra, me define la tolerancia con la que está fabricada esa plaquita. Por ahora vamos a elegirla sin entrar mucho en detalle, pero ahí tienen la posibilidad de ver en esta diapositiva que para cada letra corresponde un valor de tolerancia distinto. Por supuesto, plaquitas con tolerancias menores son más caras que las que tienen tolerancias mayores. ¿Cuándo puedo utilizar tolerancias mayores? En operaciones de desbaste u operaciones que no requieren una determinada tolerancia dimensional, mientras que tengo que utilizar herramientas con mayor tolerancia, con mejor tolerancia dimensional, es decir, un número menor en el valor de la tolerancia, cuando estoy trabajando con operaciones de acabado o operaciones muy precisas, Entonces, el tercero de los casilleros lo que me determina es la tolerancia con la que está fabricado el inserto. El cuarto de los casilleros, que también es una letra, y también está en relación al mango que estoy eligiendo, aunque puede haber más de una opción para cada mango, me define el tipo de agujero y el tipo de sujeción más el aprovechamiento que yo tengo de esa plaquita. Por ejemplo, si vamos ahí a la derecha, en el segundo y tercer, en el segundo y en el tercer renglón tenemos M o G. Ambos son con agujero y cilíndrico. La diferencia es que el G tiene doble cara y el M tiene una sola cara. Quiere decir que del G puedo aprovechar las dos caras y del M voy a aprovechar solo una. Es una característica que la voy a determinar en el momento de la selección. Dentro del segundo grupo de códigos que me definen una plaquita para una herramienta de torno, para la de fresa es casi similar. Tengo 3 casilleros para llenar y el primero de los casilleros me determina el tamaño característico de la plaquita, que tiene que coincidir, por supuesto, con el tamaño característico del mango. ¿Se acuerdan que el ejemplo decía 9 milímetros? En este caso también son 9 milímetros. Entonces la primera de los casilleros del segundo grupo de códigos es el tamaño de la plaquita que coincide con la longitud del filo del corte. El segundo de los casilleros corresponde al espesor de la plaquita. Plaquitas más gruesas son más robustas que plaquitas más finas, de más está decirlo. Y el tercero de los casilleros me definen el radio de la punta de la plaquita. 0,8 significa que tiene un radio de 0,8 milímetros, si fuera 12 significa que el radio es 1,2, 24 que el radio es 2,4. ¿De qué depende la elección de este radio? Básicamente, si estoy trabajando en un mecanizado de acabado, mecanizado de terminación o mecanizado de desbaste, para los mecanizados de desbaste tratamos de buscar herramientas más robustas con radios de la punta mayores. Por último, en el último de los casilleros, en el último grupo de casilleros, tenemos en este caso 2 letras, P y F.
Estas letras van a definir el tipo de rompevirutas. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a enumerar las características de una plaquita, dijimos que importaba el tamaño, importaba la forma, y dentro de las características de la forma, una de esas características es el rompeviruta. Si vamos a una clasificación ISO, decimos que PF es P porque es de acero y F porque es de acabado. M sería inoxidable y R desbaste. No siempre se adaptan a esta normativa. Hay marcas que no lo utilizan. Entonces, ven porque dice que el 8 es opción del fabricante, no está normalizado. Yo puedo inventar otras letras con otro tipo de geometría. Después vamos a ver qué es esto de P acero y M inoxidable, y va a quedar un poco más claro cuando hagamos el ejemplo de selección más concreto. Pero en principio, como dijimos en el caso anterior, esta P significa que es de acero y la F de acabado, de finishing. Pero nos falta todavía decir algo que nos indique no solo la forma, sino de qué está hecha la plaquita adentro. Y eso, de qué está hecha la plaquita adentro, viene determinado por un código posterior, que en este caso es de 4 cifras, pero pueden ser 4 cifras y 2 letras. Ahí está. No está tan normalizado, y les comento por qué no está tan normalizado. No está tan normalizado porque los fabricantes de herramientas no se van a tener a un código para inventar algo mejor o para desarrollar algo mejor. Digamos, si yo puedo desarrollar algo mejor, ¿por qué me voy a tener que atener a una codificación? Entonces esto se fue mutando, y este 4225 es para el caso de herramientas marca Zambic. Vamos a ver en el manual próximamente que no siempre respetamos estas 4 cifras. Pero este 4225, lo que, como dice la diapositiva, me define la calidad de la plaquita. Y cuando hablo de calidad de la plaquita, no estoy hablando de calidad de fabricación, sino de calidad en cuanto a su composición. A su composición química y estructural. Esta composición química y estructural es determinante de los parámetros de corte que voy a poder adaptar y de la vida útil de la herramienta. ¿Correcto? Entonces, por supuesto que también el rompevirutas y el tamaño son determinantes, ¿no? O sea, con una herramienta chica no puedo hacer un mecanizado muy profundo, es obvio eso. Pero la calidad es muy importante dentro de lo que es el tipo de selección y fijación de los parámetros de corte que vamos a utilizar. Ahora bien, entonces para encontrar el modo de definir estas últimas 2 características, que son el rompevirutas y la composición estructural y química del inserto, como la variedad de herramientas de corte hace que las estructuras internas y las composiciones químicas de cada inserto sea de una clasificación compleja, para simplificar el estudio, lo que hacemos es dividir en grupos los materiales que vamos a mecanizar, y en función de la selección del material que vamos a mecanizar, ver qué tipo de herramienta es la apta para cada uno de ellos, sin entrar en el detalle de qué es lo que compone cada inserto. Para ser un poquito más claros, lo que vamos a hacer el análisis ahora es no de la estructura interna del inserto, sino para qué sirve. ¿Para qué sirve? ¿Cómo hacemos? Dividiendo en grupos los materiales de aplicación, no de la herramienta, sino de la pieza que vamos a mecanizar. Vamos a verlo. Yendo un poco más en concreto, los grupos de materiales a mecanizar los vamos a dividir o a clasificar en 6 grupos. Cada grupo, a su vez, va a tener subgrupos. Y para cada grupo vamos a poder elegir más de una opción de plaquita, ya sea que estemos hablando por la composición o por la geometría. ¿Sí? Es decir, no es que para cada grupo hay una plaquita, sino que dentro de cada uno de los grupos, inclusive hay plaquitas que van a poder servir para más de un grupo. Eso lo vamos a ver en cada detalle más adelante.
¿Por qué hacemos esto de los 6 grupos? Porque la interacción entre la geometría y la calidad de la plaquita para cualquier material es clave en el momento de definir el mecanizado. Y los 3 factores, plaquita, composición de la plaquita, forma y material, tenemos que estudiarlo bien a fondo para poder mejorar el proceso de mecanizado. Y el buen conocimiento, el profundo conocimiento de este tema nos va a llevar al mejor resultado. Y ya fíjense, si ven ahí en el dibujito del medio, que hay 6 cuadraditos, cada uno con su color y su letra, porque cada uno de esos 2 cuadraditos con color y con letra me definen el tipo de material que voy a mecanizar. Y ya definimos entonces que el color azul o celeste, está medio indefinido, con la letra P, es el que le corresponde al conjunto de los aceros aliados y al carbón. Por eso antes había dicho que era P, que correspondía a 0, justamente por esta clasificación. P se adopta como letra para los aceros generales de construcción, M para los aceros inoxidables, K para las fundiciones, aquí lo tenemos un poquito más detallado, P entonces para el acero, M para el acero inoxidable, K para lo que son las fundiciones de hierro, N para aluminio o algunos otros no ferrosos, S para las aleaciones termorresistentes, como por ejemplo aleaciones de titanio, y H para el trabajo de acero templado, material endurecido. ¿Correcto? Entonces, cada uno de estos materiales se caracteriza por un tipo de viruta distinto, y para cada uno de estos tipos de viruta distintos, como ya habíamos visto en algunas clases anteriores, corresponde una selección de plaquita de distinta forma y de distinta composición estructural y química. Entonces, dividimos los materiales y con esta división de materiales, se nos va a facilitar la selección de la plaquita. ¿Correcto? Es solamente a estos efectos, al efecto de facilitar, más allá de eso, no solo la selección, sino la fijación de los parámetros, porque recuerden que nosotros tenemos dos necesidades básicas que cubrir. Primero es la selección de la plaquita, la selección del proceso, la selección del mango, la selección de la plaquita por un lado, que es la selección de la parte geométrica. Pero después a todo esto le tenemos que dar valores de velocidad, de avance y de profundidad de pasada. Y todo eso está en relación, ¿sí? Para cada placa y para cada material voy a tener distintos valores de los parámetros del mecanizado que voy a fijar. ¿Por qué se dividen estos grupos? Como les dije antes, por el tipo de viruta que producen. El acero produce una viruta plástica y continua, el inoxidable un tipo de viruta discontinua, la fundición de hierro otro tipo de viruta discontinua, el aluminio un tipo de viruta muchísimo más pastosa y con tendencia a la adhesión sobre la herramienta. Las aleaciones termorresistentes, por supuesto, también tienen un tipo de viruta discontinua, y el acero templado lo mismo. Fíjense ustedes que si miran la forma de la herramienta en cada uno de los casos, van a poder observar que, por ejemplo, para el acero, para el aluminio, para las aleaciones termorresistentes y para la fundición de hierro, vemos que la geometría es claramente de ángulo de ataque positivo, mientras que para el inoxidable y para el acero templado se nota perfectamente que el ángulo de ataque es negativo, ¿sí? En realidad en el acero inoxidable hay una combinación de un inicio de ángulo de ataque negativo y una parte posterior de ángulo positivo. Porque como les dije antes, si yo soy fabricante y veo que hay una manera mejor, no tengo que encasillarme a que las herramientas tienen que ser positivas, negativas o neutras, sino que si puedo hacer una combinación de ambas, la puedo hacer sin ningún problema. Soy libre de hacerlo, ¿no? Por supuesto. Pero cuando vayamos a la selección propiamente de la herramienta, vamos a tener que tener en cuenta que, si bien vimos recién que el primero de las condiciones, o una de las condiciones, es el tipo de material de la pieza que voy a mecanizar, hay otra
condición que es la aplicación, que me va a limitar la selección de la plaquita. Y por último, algo que también tenemos que tener en cuenta es las condiciones en las que estamos haciendo esa aplicación. Es decir, yo puedo estar torneando, pero puedo estar torneando una situación estable de acabado, una situación inestable, por la aparición, por ejemplo, de una zona en la que no voy a mecanizar. Ven que a la derecha hay un corte interrumpido. Ese corte interrumpido me modifica la selección de la geometría de la herramienta y del material de la herramienta. ¿Sí? Y las condiciones de sujeción, tanto de la pieza como de la herramienta, también son determinantes para la selección. Es decir, importante tener en cuenta que no es solo el material, sino también la aplicación, si estoy trabajando en un desbate o en una terminación, y cómo son las condiciones de esa operación en el momento que estoy analizando. A su vez también debo tener en cuenta qué tipo de componente de pieza es, la dureza. Otra de las variables es cuánto mide de dureza. Yo puedo decir acero, pero o puedo decir acero templado. Bueno, no es lo mismo un acero templado de 32 Rockwell C que de 46 o que de 54, correcto. Entonces la dureza también va a determinar una modificación en la selección tanto de la herramienta como de los parámetros. Y el entorno en el que estoy cortando, si hay refrigerante, cuánto refrigerante hay, si el refrigerante es interno, si estoy mecanizando sin refrigerante. Todas estas condiciones también me determinan la selección del tipo de plaquita. Bueno, acá lo que tenemos es un repaso de cada uno de los materiales para los cuales voy a seleccionar la herramienta. Les decía que dentro de cada uno de esos materiales hay subgrupos, ¿sí? Por ejemplo, dentro del grupo P hay aceros aliados, acero de baja lesión, de alta lesión, fundiciones de acero. Cada uno de estos subgrupos me determina un cambio en el tipo de herramienta, en las características de la herramienta que estoy seleccionando y en las condiciones o parámetros de corte con los que voy a trabajar. Y así para cada uno de los grupos. Yo había dicho que había subgrupos. Por ejemplo, dentro de los inoxidables pueden ser austeníticos o fundidos. Por ejemplo, ¿no? Puede ser martensítico también. Dentro de las fundiciones en general, fundición de hierro maleable, fundición gris o nodular. Dentro de los no ferrosos pueden ser aleaciones de cobre de aluminio. Superaleaciones termorresistentes o aleaciones de titanio dentro del grupo S. Y acero extraduro mayor de 45 Rockwell C, o también algunas fundiciones de hierro en acoquilladas que se consideran dentro de este grupo de materiales templados. Esto fue algo bastante genérico, ¿no? Y sin muchos detalles, más bien explicativo. Ahora sí vamos a hacer un análisis exhaustivo de un caso y vamos a utilizar ese caso para que a ustedes les sirva como guía en la resolución del trabajo práctico. Bueno, yendo entonces a nuestro ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo sencillo, que es un torneado exterior de una pieza de acero 6045 en un torno con torreta que soporta mangos de 25 por 25. En este momento yo le voy a dar ya como dato que la torreta donde vamos a poner la herramienta tiene un tamaño de 25 milímetros por lado, que se acuerda que yo les había dicho antes que era una de las características que teníamos que tener en cuenta cuando seleccionamos un mango. Y es una operación de torneado, cilindrado exterior, y luego de seleccionado el mango y de seleccionada la plaquita, vamos a tener que ver los parámetros con los que vamos a trabajar, y estos tres parámetros son la profundidad de pasada sub P, el avance F, Fn, es F por vuelta, y la velocidad de corte B sub C.
este valor de velocidad de corte y la posición de la herramienta respecto del centro, vamos a determinar posteriormente el número de vueltas necesario para alcanzar esa velocidad de corte. Para la selección de las herramientas, en principio les propongo utilizar el manual de herramientas Mitsubishi que les compartimos en el Drive a principio de año. Y para comenzar, vamos a ir a la página 246 de ese manual, en donde encontramos los diferentes mangos entre los que podemos seleccionar nuestra herramienta de corte. Esta página 246 está denominada dentro de lo que es la sección C y es la segunda página de la sección C, pero para que lo encuentren fácilmente es la página 246. Ustedes pueden ver ahí todas las opciones de herramienta que hay para la selección del tipo de herramienta en una función de cilindrado exterior. Pero para poder comenzar con esta selección, vamos a mirar ahí abajo que dice tres posibilidades. La ideal, la primera recomendación o la segunda recomendación. Es decir, la condición ideal son dos círculos, la primera recomendación son dos círculos, que es la situación ideal. La segunda recomendación es un círculo, si no tiene nada, es porque no está recomendado. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro ejemplo. Para nuestro ejemplo vamos a considerar el torneado de una pieza en la operación de cilindrado exterior de una barra de acero 6045 en un torno cuya torreta soporta mangos de 25 por 25. Es decir, ya le estoy dando solucionado el tema de la selección del tamaño de máquina. Esto lo pueden dar, por supuesto, ustedes en el práctico y decir nuestra máquina es de 30 por 30. El proceso de selección va a consistir primero en elegir el mango, luego en elegir la plaquita y por último en fijar los parámetros de mecanizado. Y esos parámetros de mecanizado, si ustedes los recuerdan de los videos anteriores, son la profundidad de pasada sub P, el avance por vuelta Fn o F simplemente, y la velocidad de corte V sub C. Estos tres parámetros los vamos a poder sacar directamente del manual. Por ahora, esos tres parámetros los vamos a adoptar en una forma totalmente arbitraria y posteriormente, con el análisis teórico del proceso de corte, vamos a ver qué consecuencias tiene esa selección en, como les dije antes, la vida útil de la herramienta y el tiempo de mecanizado final. Una vez determinada la velocidad de corte y reitero, la posición de la herramienta respecto del centro de giro, no el diámetro de la pieza, sino la posición de la herramienta respecto del eje de giro y la velocidad de corte, me determinan el número de vueltas, ¿correcto? El cual varía de acuerdo a dónde está puesta la herramienta y no de acuerdo al diámetro de la pieza. Si ustedes recuerdan uno de los primeros videos que vimos en la clase 1, si quieren venir a revisarlo, van a ver que la máquina continuamente está cambiando de velocidad de rotación. Hay aceleraciones y desaceleraciones constantes. Esas desaceleraciones y aceleraciones constantes son justamente para alcanzar la velocidad de corte adecuada de acuerdo a la posición en la que se encuentra la herramienta. Para esto vamos a utilizar, como les dije, el manual de herramientas Mitsubishi que les compartimos en el Drive. Y para comenzar, les propongo ir a la página 246 de ese manual, en donde vamos a encontrar los distintos mangos entre los que podemos seleccionar nuestra herramienta. Esta página 246 está nominada con el código C002 y la siguiente C003. Son los apartados, digamos, C es el apartado donde se encuentran, pero la página es esta, ¿no? 246. Para empezar, después lo vamos a buscar directamente por el código. Y
Lo primero que vamos a tener en consideración dentro de todo este lío, porque así, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por ver ahí abajo que dice nota. Primera selección, segunda selección. Entonces, si hay dos círculos es primera selección. Si hay un círculo solo, quiere decir que es apta, pero que no es la mejor elección. Visto esto, lo que me dice es 5 opciones. Si lo que busco es economía, si lo que busco es precisión, si lo que busco es cargas importantes, vamos a suponer nosotros que lo vamos a trabajar por economía. Entonces, primera recomendación. Para una operación de torneado, podemos ver, ir a mirar ahí a la derecha, donde puse el círculo, y me dice que tengo esas dos opciones de selección y que tanto en economía como en sujeción rígida son una buena opción. Entonces digo, bueno, vamos a arrancar con esta selección. Entonces, aquí vemos en detalle que tenemos para esta fila de doble fijación, por supuesto la primera letra, que es la que me define el tipo de fijación, todas son D, pero la segunda letra puede ir variando, C o W en este caso. Vamos a elegir la C, que es una herramienta cuya forma es rómbica, con un ángulo de posición de 80 grados, acá no se ve, después lo van a ver. Y la letra W correspondería a un inserto de tipo Whipper que se utiliza más que nada para terminación. Por eso elegimos la D, como ya hicimos la primera elección de doble fijación, y la C, que corresponde a la plaquita de forma rómbica. ¿Sí? Como elegí esta, la DSLN, ahí abajo me indica que debo ir a la sección C008 del manual, ¿eh? Que dice C008, dice, bueno, esta herramienta la encontrás en la sección C008. Un poquito a la izquierda veo que la opción 25×25 está disponible, o sea que perfectamente puedo utilizar este mango en la máquina que estoy utilizando. Voy entonces a la sección C008 y ahí está la herramienta que seleccionamos. La herramienta esta que seleccionamos en la sección C008 la encontramos en la segunda mitad de la página y vamos ahora a ir al detalle de cada una de estas posibilidades que tenemos de selección. Lo que no cabe duda es que ya estamos encuadrados en la herramienta que tiene forma DCLN. Esta forma DCLN me dice que es una herramienta que tiene un ángulo de posición, algo de lo que no hablamos todavía, que es de 95 grados. El ángulo de posición no hablamos, pero me va a determinar unas consecuencias más que nada de esfuerzo, distintas de acuerdo al valor que tenga cada uno de estos ángulos. Pero de todas maneras, por ahora no es importante analizar, sino ver que, por supuesto que para que la herramienta esta pueda cilindrar y refrendear, tiene que tener un ángulo de posición mayor que 90, porque si fuera menor que 90 no podría lograr el ángulo correcto en una esquina. Entonces, ya tenemos determinados los 4 primeros códigos de la herramienta. El quinto, que sería la letra R o L, lo vamos a determinar si estamos yendo para la derecha o para la izquierda. Eso, en este caso, por el dibujo que yo les propuse en el ejemplo, no cabe duda que es R, que es hacia la derecha. O sea que ya tenemos 5 letras: D, C, L, N y R. Lo que pasa es que acá también tenemos las distintas opciones de tamaño de placa. Para 25×25, si ustedes miran, tenemos opciones de placa de 9 milímetros o de 12 milímetros. Ven que este grupo que
estoy marcando con la flecha son de 9 milímetros y el grupo siguiente es de 12 milímetros. Es decir, ya sabemos que es DCLNR 25 por 25 porque eso ya la tenemos fijo, y ahora tenemos que ir a ver qué grupo de placas vamos a elegir, ¿correcto? Entonces, pienso que para nuestro caso podemos tener una herramienta bastante robusta y vamos a elegir si tenemos lugar, elegimos la herramienta más robusta y por lo tanto vamos a seleccionar la herramienta que soporta placas de 12 milímetros. Fíjense que para 25 por 25 la letra que sigue al 25 por 25 es en este caso la letra M y era la que me representaba el largo de la herramienta. Para esta opción solamente tengo erección de mango de 150 milímetros de largo. Por lo tanto ya tenemos D, C, L, N, R, 25 por 25, M. ¿Por qué M? Porque la única opción de largo que tengo para esta herramienta en este fabricante es 150. Y después de la M viene el número 12, ¿por qué? Porque elegí poner la plaquita más robusta, que es de 12 milímetros. ¿Correcto? Entonces, en lo que hace al mango, ya tenemos todo definido. Todas las letras definidas. D, C, L, N, R, 25, 25, M, 12. ¿Sí? Ahora vemos que para este mango tenemos 4 tipos de plaquitas diferentes. ¿Por qué tenemos 4 tipos de plaquitas diferentes? Si se acuerdan, una es la C y la N, no me puedo escapar. ¿Por qué no me puedo escapar? Porque la C y la N tienen que coincidir con la C y la N, que son el segundo y el cuarto código de la herramienta. Así que C y N no van a cambiar. Hablando de la herramienta, el cuarto código, que es M o G, es la tolerancia. Y luego la tolerancia de fabricación, ahí tenemos más precisas o menos precisas. Y por último, el tipo de agujero o el tipo de caras que me permiten ser utilizadas. Justamente para ver este detalle, ahí abajo vemos que para el tipo de herramienta, como en esta página había más de una herramienta, dice para tipo DSLN placas ir a la sección A92 a 97. Y entonces nos dirigimos a la sección A92 a 97 y encontramos nuestra opción recién en la página 96. Esta página 96 me define todas las opciones que hay para las placas CNMG. Ahí arriba está CNMG. Y dentro de todas estas posibilidades de CNMG, yo voy a tener distintos tipos, como me muestra la flecha, de rompevirutas y distintos tipos de composición estructural y química de la plaquita. Es decir, como vemos arriba, para estas placas, a la izquierda una columna en la que identificamos cada rompeviruta, una flecha en una fila que me dice qué tipo de composición química tiene, y dentro de toda esa matriz de posibilidades de puntos negros es donde voy a poder utilizar la selección. ¿Cómo hacemos esta selección? Tenemos que ir a los detalles de la operación. Acuérdense que ya les había dicho que hay cosas genéricas y hay cosas que nos remiten a los detalles de la operación. ¿Y cómo vamos a los detalles de la operación? Acercándonos un poquito a la figura, ahí en la parte superior vamos a encontrar, en este caso son 5 gráficos
y cada uno de esos 5 gráficos tiene un color distinto. En realidad los 3 primeros tienen el mismo color, que es azul o celeste, el otro amarillo y en el otro es de color naranja, es rojo, en realidad es rojo, el K es rojo. Ahí se ve medio de otro color, pero el K debería ser rojo. Pero claro, nosotros estamos con una opción de acero al carbono, porque es acero 1045. Entonces, elegimos o nos centramos nuestra atención en el gráfico que corresponde a acero al carbono. Acero al carbono dice ahí de 180 a 280 Brinell de dureza. Fíjense que a la derecha hay otro acero al carbono que dice Whipper. Ese caso de Whipper es un caso especial, específico para terminación. Más adelante lo vamos a ver. Por eso es que tiene menos opciones. Ahora vamos a darnos cuenta de todas maneras cómo fácilmente no lo hubiéramos elegido. ¿Por qué? Porque dentro de ese gráfico, ¿sí?, vemos que hay un montón de opciones. O sea, hay FH, HX, LP, RP, MP, como rompevirutas, ¿vieron? ¿Se acuerdan que hace un rato había una que decía PF, P a 0, F terminación? Ve que acá ya no respeta el PF, porque inventaron más rompevirutas que esos. Y ahora digo, bueno, ¿cuál de todos estos rompevirutas me sirve? Para ver cuál me sirve, vamos arriba a mirar que hay 5 opciones y nosotros habíamos dicho que era una operación de desbaste cuando propuse el ejercicio o el ejemplo, y la opción de desbaste está pintada de color naranja. Quiere decir que dentro de cada uno de estos gráficos debería encontrar el color naranja. Como les dije antes, en el gráfico que está en el medio no está el naranja, por eso no hay duda que tenemos que elegir este que elegí. En el azul del medio no está el naranja. Y en el azul de la izquierda tampoco está el naranja porque no es la apta para acero dulce. Pero bueno, entonces, queda claro entonces que dentro de lo que es el gráfico tenemos que ver el color naranja. ¿Y el color naranja qué nos dice? Que el rompevirutas apto para nuestra situación es el RP, que está ahí abajo. Entonces ya sabemos que nuestro rompevirutas es el RP. Ahora bien, para seguir avanzando tenemos que tener en cuenta un detalle más que está titilando en este momento, que cuáles son las condiciones, si el corte es estable, es general o es inestable. Y vamos a suponer que es un corte general, no es ni inestable ni el más estable de todos. Normalmente cuando se considera un corte estable, cuando las condiciones son las ideales. Y el corte inestable cuando son muy malas. Pero podemos decir que el corte general puede ser una buena opción en nuestro caso. ¿Por qué? Porque en el momento de entrar a mecanizar puede haber un poco de choque, etc. Y estos 3 simbolitos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos 3 simbolitos? Indicarnos que dentro de lo que es el material acero, porque estamos en el color azul, corte inestable, para rompevirutas RP, yo tengo que ir a la opción que acaba de destellar. Esta opción que está destellando en este momento me dice que tengo corte general, rompevirutas RP y la opción negra, el puntito negro que indica la disponibilidad, me fija ya un tipo de herramienta definido. Este tipo de herramienta definido es el CNMG 1204, que es el espesor. Ahora podría elegir entre 0,8 de radio o 1,2 de radio, que lo tenemos un poquito a la derecha, 0,8, 1,2. Y el puntito negro nos manda a una calidad de inserto UE6110. ¿Se acuerda que también cuando veníamos hablando antes era 4225, creo, 4115, no me acuerdo exactamente, en el catálogo Zambic? En este catálogo, en lugar de 4 letras, son 2, de 4 números, son 2 letras y 4 números que me definen la composición estructural y química del inserto. Entonces,
Entonces, llegamos a la conclusión, entonces, llegamos a la finalización del proceso de selección con el código de la plaquita. Ya teníamos el del mango y el código de la plaquita es CNMG 12 04 08 1.2, es lo mismo. RP, que es el tipo de rompeviruta, que lo sacamos del gráfico de arriba. UE6110, que es la composición más apta para el corte general en acero. Si hubiera tenido un corte inestable, podría haber elegido un MC6025. ¿Y por qué es el corte inestable? ¿Qué significa pasar de este al siguiente? Y que para el mismo rompeviruta me va a ofrecer una estructura de placa, una estructura interna y un material de placa más robusta que soporte la inestabilidad del corte. Simplemente eso. Ahora bien, terminamos de elegir las características geométricas de la herramienta. ¿Qué nos falta determinar? Los parámetros. Y los parámetros de la herramienta, ¿dónde los vamos a encontrar? En la sección C00. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que nos falta determinar ahora que ya elegimos el mango y la herramienta? Encontrar los parámetros de corte de esta herramienta. Y para encontrar los parámetros de corte, vamos a ir a la página A71 del manual. Donde también vamos a encontrar, aparte de la profundidad y el avance, los datos de velocidad de corte. En esta página 71 vamos a ver que para el acero carbono o acero aliado, en una situación de corte general, ni estable ni inestable, sino corte general, para una operación R de desbaste, las operaciones, la letra R significa que la operación es de desbaste, con unos rompeviruta del tipo RP, que fue el que seleccionamos, con un material de la herramienta o estructura y material UE6110, podemos utilizar velocidades de corte que van desde 180 hasta 310 metros por minuto, con avance de 0,25 a 0,60 milímetros por revolución, con una profundidad de pasada que van de 1,5 hasta 6 milímetros de profundidad. ¿Cómo adopto los valores dentro de cada rango? Bueno, es un poquito complejo. El producto de AP por F por caso S nos va a dar el valor de la fuerza, como vimos, que actúa sobre la pieza y sobre la herramienta. Por lo tanto, el producto de AP por F, que a su vez lo vamos a sacar, lo van a poder sacar en la segunda parte de práctica con respecto al material, ese valor de caso S nos va a dar una fuerza, y esa fuerza tiene que ser soportada por la herramienta y por la pieza. Y a la vez, si multiplicamos este valor de la fuerza por la velocidad, nos debe dar una potencia igual o menor que la disponible en la máquina. Además, como veremos más adelante, los valores adoptados principalmente de FC y de la velocidad de corte me van a determinar la duración del filo de la herramienta. Entonces, con todos estos datos, yo lo primero que les digo es adoptemos un valor intermedio y luego en la segunda parte vamos a ver qué consecuencias trae cada uno de estos. Es decir, qué consecuencias me trae la modificación de velocidad de corte y el avance. Me trae consecuencias en la producción y me va a traer consecuencias en el desgaste. Y la ecuación o el sopeso de todas estas variables me van a dar un beneficio económico, y ese beneficio económico lo voy a tener que tener en cuenta en el momento de la selección.
Bueno, espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara y que tengan todos los elementos para confeccionar el trabajo práctico. Les pido, como siempre, que cualquier duda no tengan vergüenza, conéctense conmigo ahí en Laboratorio CNC 2020 DMS y estamos a disposición para cualquier consulta. Así que manos a la obra. La idea es que ustedes avancen un poquito con esto, me den un poco de tiempo de preparar lo que sigue, porque como saben todo esto es nuevo y hay que prepararlo, así que a partir de ahí vamos a tener material para conseguir para conseguir terminar el segundo trabajo práctico y a partir de ahí también hacer una evaluación de cómo lo están recibiendo y poder ir avanzando en esta etapa de virtualidad a la que nos hemos visto sometidos. Gracias.